Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Germán Eugenio López Moreno y para la materia de Filosofía del Derecho voy a presentar un ensayo en relación a la identidad, que para mí, ante mis ojos, es preciso establecer tanto lo que entendemos como la identidad y cómo ha evolucionado en el contexto histórico y cómo nuestro sistema normativo ha permitido este cambio constante, tanto como las personas y su personalidad que evoluciona, también lo debe hacer el derecho. Por tal motivo les presento este videoensayo, el que ha generado con diferentes enfoques, en gran medida con aportaciones que tuvimos durante el semestre, y agradeciendo tanto a mis compañeros como a la maestra por la cátedra tan oportuna, tan enriquecedora que tuvimos durante estos 6 meses. Sin más que comentar, darle auge a este videoensayo. Muchas gracias. Nada más intenso que el terror de perder la identidad. Con esta frase, la autora y poeta Alejandra Pizarnik no solamente establecería su nombre en los anales de la historia, sino que también nos advertiría de cómo la modernidad nos podría convertir o diluir más allá en una persona, en un objeto. Si bien la identidad es una palabra que evoca historia, las personas solemos ignorar el valor que ostenta, el tener un nombre, un origen. Pero hay que precisar lo que se entiende por identidad. En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con numeral de registro digital 20.111.92, define la identidad como el reconocimiento jurídico social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia. En otras palabras, es una condición necesaria para preservar tanto la dignidad individual como la colectiva de las personas. El tener un nombre nos brinda un sentido de individualidad frente al Estado, un distintivo que, más allá de diferenciarnos del resto, también genera un impacto psicosocial en cada individuo, siendo el punto de inicio para el desarrollo de nuestra personalidad. El escritor José Saramago precisa una parte en su obra Ensayo sobre la ceguera, lo distinto que se puede llegar a vivir en un lugar donde los nombres han perdido importancia, en una sociedad cegada. Los que nos diferencian desaparecen, pero en esa ausencia también existe la pérdida de la identidad. Leyéndose de esta forma, tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos. Ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros nombres. ¿Y para qué? Ningún perro reconoce a otro perro por el nombre que le pusieron. Identifica por el olor y por él se da a identificar. Nosotros aquí somos como otra raza de perros. Lo anterior me recuerda la forma en que los nazis llegaban a deshumanizar a las personas, ya sean ricos, pobres, mujeres u hombres, niños o inclusive ancianos. La forma en que trataban de arrebatarles su identidad era quitándoles sus nombres, volverlos solamente un número, despojarlos de sus prendas, objetos que les hemos brindado una extensión de nuestra intimidad, y someterlos a espacios reducidos cuya finalidad es el sufrimiento y el olvido. El filósofo y jurista Hans Kelsen habla de una rigidez de las normas, donde su creación y posterior aplicación debería dejar de fuera otras ramas del saber humano, como la moral o la ética, lo que podría generar leyes más claras y precisas, pero carentes de humanidad. Un ejemplo fueron las leyes de Nuremberg, que permitieron la segregación y persecución a personas judías en Alemania. No obstante, considero que el enfoque de ese momento, en donde la premisa de una teoría pura del derecho se ha modificado en la actualidad, donde los derechos humanos han alcanzado una condición de obligatoriedad, no solamente nacional, sino también en el marco internacional de la mayoría de las naciones contemporáneas. Por ejemplo, en nuestro país, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la apertura para que tanto nacionales como extranjeros sean provistos por las garantías que emanen de nuestra Carta Magna, como de los tratados internacionales en los que México forma parte. Y aunado con la reforma del 10 de junio del 2011, refuerza la parte humanista de nuestro sistema jurídico. Me es de interés el saber que nuestro Código Civil para el Estado de Nuevo León, en su numeral 25, fracción bis segunda,
se menciona que la persona física tiene derecho al uso exclusivo de su nombre y puede oponerse a otra persona que lo use sin su derecho. Esto denota la importancia de la identidad individual en nuestro marco normativo y a su vez, con el amplio desarrollo de las redes sociales, el derecho a tener una personalidad ha evolucionado para trasladarse también a los espacios digitales, donde tu nombre e información debe ser protegida y resguardada como lo mencionan los derechos ARPA. En la actualidad he podido ver un cambio constante en la composición social, como lo mencionaría el filósofo Hart, donde es necesario precisar una diferenciación entre las normas primarias y secundarias. Debido al constante avance social, las normas que años atrás pudieron haber funcionado han perdido parcial o totalmente su legitimación ante las personas, lo que revela un estado constante de incertidumbre y caos. De igual manera, es preciso mencionar de este autor la presión social, que es fundamental como un mecanismo que rige, al menos hablando de México, un mecanismo de control de conducta, como lo explicaría el filósofo francés Michel Foucault, que potenciado por las redes sociales y la forma de linchamiento digital, donde la pena, en contraste con un proceso penal, puede llegar incluso a manchar la imagen del individuo indefinidamente. Y si bien los elementos antes mencionados podrían ayudar a restaurar un equilibrio que, debido a factores como el nepotismo, la corrupción o la falta de preparación, tanto por los juzgadores de nuestro sistema legal como de aquellos defensores del derecho, han permitido que este equilibrio se perdiera. No obstante, no trato de decir que la presión social generada por las personas sea el camino correcto a recuperar el control de la justicia. Al contrario, enfatiza y revela la gran carencia que presenta nuestro sistema normativo y la aplicación eficiente de nuestras normas. A lo que me pregunto, ¿nuestra identidad individual se está perdiendo ante el bombardeo constante de ideas proporcionadas por personajes digitales? Sombras cuyas ideas solamente reproducimos tal como video, sin cuestionarlas o analizarlas. ¿Son los medios de comunicación parte en el deterioro constante del individuo? Ya hace casi 100 años Karl Marx mencionaba que la religión era el opio del pueblo, pero hoy me pregunto, Andrea Marcelo, Hot Spanish, Las Perdidas, ¿son el adormecedor en turno? ¿Tendríamos que martillarlos en lugar de martirizarlos, pero solo el tiempo nos dará la razón? ¿O en contraste la sentencia a lo que estamos condenados a repetir? Muchas gracias.